Mana mijunampis kanchu. Ya capisillata rique mijumpas, hinaspatajme rique, ñaca, guañuncaña y arcaimán. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la primera versión en quechua de Don Quijote de la Mancha. Así como lo oye, el ingenioso hidalgo vuelve a emprender su aventura por la madre patria, pero esta vez con la sonoridad de nuestros ancestros incas. El artífice de esta proeza es un peruano ilustre, reconocido en España por sus aportes a la lingüística, y que debió poner todo de su parte en la titánica tarea de traducir al Runasimi, la emblemática obra de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Primero entender el castellano bien, un castellano que se usó hace 400 años, y luego pues traducirlo eso a la inteligencia del mundo andino. Demetrio Tupac Yupanqui es el nombre de este intelectual cusqueño, a quien tras la publicación en el 2006 de la primera parte del Quijote en quechua, el mismísimo rey Juan Carlos de España calificó como un sabio. No nos creemos en modo alguno que seamos sabios, pero agradecemos que el rey de España tenga esa expresión. Con esa misma humildad es que este hombre fundó hace más de 40 años una de las primeras academias que cultivó la enseñanza del quechua. Por su Yachayhuasi o Casa del Saber, desfilaron personajes como el desaparecido exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes, o la ex primera dama y candidata presidencial, Keiko Fujimori. Después tengo el gusto de que haya sido alumna una señora que conoce muy bien de la estructura de los problemas de los Andes, la señora Elian Carp de Toledo. ¿Qué tan buena alumna era Elian Carp? Muy buena alumna, muy inteligente. ¿Y sabe hablar mejor el quechua que su esposo, o que Toledo, o lo habla mejor? Toledo no habla ni michi de quechua. Toledo es un serrano medio falsificado. Les decía que es muy fácil aprender el quechua. Yachayhuasi sigue enseñando a entusiastas alumnos qué significan palabras tan nuestras como Pachacamac, Apurímac o Cajamarca. Allillan chutaitai. Allillan mi huiracocha. Allí chutapuyukusaiki. No yata chuicha. Coscomanchu kaiñan rishan. Ari. El profesor trata de inmiscuirnos en el mundo quechua para nosotros poder entender y trasladarnos ahí y poder comprender todas las cosas del quechua. Don Demetrio no se avergüenza de sus orígenes. Este Tupac Yupanqui de pura cepa dictó clases en la prestigiosa Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. También fue secretario de prensa y mano derecha del expresidente Fernando Belaúnde, quien lo lanzó como candidato al Parlamento. Hoy, pese a sus 88 años, Don Demetrio está al tanto de la situación del país y tiene una respuesta a la falta de diálogo. ¿Cómo quieren parlamentar con pueblos que comienzan a rebelarse si no saben quechua? Saya son mi no canches sacarta, ya tanches mi huiñay paruasca. Saya son mi no canches sacarta, ya tanches mi huiñay paruasca. Luego de viajar por todo el mundo, Demetrio Tupac Yupanqui se asentó cerca al mar, tan infatigable como él. En su barrio de La Perla vive al lado de su numerosa familia. A pedido del gobierno español continúa con la traducción del segundo tomo del Quijote, cuya versión en la lengua incaica será publicada en el 2015, con motivo de los 400 años de su primera edición. Mientras tanto, seguiremos viendo a este hombre parado ante sus alumnos, cultivando esa rica lengua que aprendió en su natal Cusco y que lleva con orgullo en la sangre.